esfuerzo y dedicación son algunas palabras que se utilizan para describir a los médicos. En este video veremos un poco de la vida del doctor Carlos Chagas, un médico bastante importante que cambió el rumbo de la medicina. Así que acompáñenos en esto que es Médicos de la Historia. Carlos Ribeiro Justiano Chagas fue el primero de los 4 hijos de José Justiano Chagas y Mariana Cándida Ribeiro de Castro Chagas. Nació el 9 de julio de 1878 en la hacienda Bom Retiro, próxima a la pequeña ciudad de Oliveira, en Minas Gerais. Quedó huérfano de padre a los 4 años, lo cual hizo que la convivencia con los tíos maternos, de los cuales 2 eran abogados y un médico, motivaran al niño a mantener tempranamente su voluntad de estudiar, con particular interés por la medicina. Su madre decidió que debería recibirse de ingeniero. Sin embargo, años más tarde, con la ayuda del tío médico, venció la resistencia de la madre y se mudó a Río de Janeiro, en ese entonces capital federal, para estudiar medicina. En abril de 1897 se matriculó en la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, en la cual 2 de sus profesores marcaron de manera decisiva su formación. Uno de ellos fue Miguel Couto, del cual aprendió a utilizar los métodos y principios de la medicina experimental para el estudio de la nosología brasileña. Él transmitió al joven estudiante la concepción de que la clínica médica debería renovarse y alimentarse con los nuevos conocimientos y técnicas generados por las investigaciones científicas. Otra influencia decisiva fue la de Francisco Fajardo, el cual le enseñó a Chagas los temas específicos de la medicina tropical. Fajardo coleccionaba insectos chupadores de sangre y realizaba estudios experimentables sobre el ciclo evolutivo del hematosaurio. En el laboratorio de Fajardo, ubicado en el Hospital de Santa Casa de la Misericordia, Chagas auxiliaba en la realización de exámenes hematológicos y la identificación de las diferentes especies del parásito causante de la malaria. A fin de elaborar su tesis de doctorado, fue al Instituto de Mangueiros, con la dirección a cargo del joven microbiólogo Oswaldo Goncalves Cruz. Oswaldo Cruz, quien se convirtió en su tutor, lo ayudó con sus estudios. En 1903 defendió su tesis de doctorado titulada Estudios hematológicos no impaludismo, analizando la importancia de los conocimientos sobre el ciclo evolutivo del plasmodio para el diagnóstico y el tratamiento de diferentes formas clínicas de la malaria. En 1904 fue nombrado médico de la Dirección General de Salud Pública. Instaló un consultorio particular en el centro de Río de Janeiro. En julio de aquel año se casó con Iris Lobo, hija del senador minero. De esta unión nacerían Evandro Chagas y Carlos Chagas, quienes años más tarde serían también renombrados científicos. En 1905, la compañía Docas de Santos solicitó a Oswaldo Cruz, quien además de dirigir el instituto, era jefe de la Dirección General de Salud Pública, que tomara medidas para combatir una epidemia de malaria entre los trabajadores que construían una hidroeléctrica en Itatinga, destinada a abastecer el puerto de Santos. Por sus conocimientos en la enfermedad, Chagas fue designado para coordinar las acciones de profilaxis. Esta fue la primera campaña contra la malaria realizada en Brasil, desde que comprobara el papel de los mosquitos como transmisores. En junio de aquel año, igualmente por solicitud de Oswaldo, Chagas partió hacia el norte de Minas Gerais, en una nueva empresa contra la malaria, en compañía de Belisario Pena. Una epidemia de esta enfermedad paralizaba las obras del ferrocarril central de Brasil, cuya meta era integrar el sur con el norte del país. En el pueblo de São Paulo das Tabocas, donde se construyó una estación de ferrocarril, Chagas instaló un pequeño laboratorio en un vagón. Fue durante las actividades de esta campaña que realizó el descubrimiento de la enfermedad que llevaría su nombre y que lo consagraría internacionalmente. Desde que investigadores ingleses e italianos revelaron en 1898
y 1899 el modo de transmisión de malaria por el mosquito, muchos estudiosos de diversos países se dedicaron a establecer medidas para la prevención y el combate de esta enfermedad. En las campañas que dirigió, Chagas intentó poner en práctica directrices e implementó la quinización y la protección de los individuos contra los mosquitos. Chagas observó los hábitos de los afenolinos, considerando que la malaria era una infección contraída esencialmente dentro de los domicilios. Así, la destrucción de los mosquitos debería realizarse mediante la fumigación con insecticidas como el azufre y el piretro en estos ambientes. Chagas solía colectar especies de la fauna brasileña, motivado por su creciente interés en la entomología y en la protozoología. En 1908, Chagas identificó en la sangre de un mono muy común en la Sanche un protozoario del género Trypanosoma, que bautizó como Trypanosoma minascens. La nueva especie era un parásito habitual, no patogénico del mono. En aquel periodo, el estudio de la tripanosomiasis atraía la atención de los investigadores en el campo de la medicina tropical, especialmente tras haber comprobado que, además de enfermedades animales, estos protozoarios causaban enfermedades humanas. Chagas estaba a la par de estudios, sobre todo en función del intercambio que mantenía con protozoólogos alemanes. En la región de la Sanche, además de la búsqueda de estos parásitos, Chagas estaba interesado en los artrópodos que podrían verse como vectores. Esto lo llevó con los ingenieros del ferrocarril, de los cuales les habían hablado sobre un insecto hematófago muy común en la región, cual era conocido vulgarmente como barbero, por el hábito de picar el rostro de sus víctimas mientras dormían. En aquel rancho, Pena capturó algunos insectos y se los mostró a Chagas. Chagas examinó estos barbeiros y encontró en sus intestinos formas flageladas de un protozoario. Pensó que podría ser una fase evolutiva del propio Trypanosoma minans, que había descubierto recientemente en los monos de la región. Como no disponía de condiciones de laboratorio en La Sanche, para dilucidar la naturaleza del protozoario, Chagas envió algunos insectos a Manguíos. Oswaldo Cruz los puso en contacto con monos criados en laboratorio y cerca de un mes después le comunicó a Chagas que había encontrado formas de Trypanosoma en la sangre de uno de los animales. Al volver al instituto, Chagas constató que el protozoario no era Trypanosoma minans, sino una especie nueva de Trypanosoma, que bautizó entonces como Trypanosoma cruzi, en homenaje a su maestro. Este gran descubrimiento que hizo Chagas se anunció el 17 de diciembre de 1908 y se publicó en la revista alemana Archiv für Schiffsanthropologie a principios de 1909. En Manguíos, Chagas inició estudios rigurosos sobre el ciclo evolutivo del nuevo parásito. En busca de otros huéspedes vertebrados del Trypanosoma cruzi y sospechando que el hombre pudiese ser uno de ellos, Chagas retornó a La Sanche y realizó exámenes sistemáticos de la sangre a sus habitantes. Al examinar animales domésticos, verificó la presencia de Trypanosoma cruzi en la sangre de un gato, demostrando la existencia de un reservorio doméstico del parásito. El 14 de abril de 1909 encontró finalmente Trypanosomiasis en la sangre de una niña febril de 2 años llamada Berenice. Toda la comunidad médica brasileña festejó efusivamente lo que muchos consideraron como un hecho único en la historia de la medicina, dado a que el mismo investigador, en un corto intervalo de tiempo, había identificado una nueva enfermedad humana, su agente etiológico y su transmisor. El descubrimiento de los primeros estudios sobre la nueva enfermedad tuvieron un impacto decisivo en la carrera científica de Chagas, quien alcanzó gran prominencia en el mundo científico, con efectos directos en su inserción en la vida. En marzo de 1910, Oswaldo Cruz abrió un concurso para cubrir el cargo de jefe de servicio. Este fue un acontecimiento de gran importancia para la institución, puesto que el ocupante del cargo era visto como el más probable candidato para la sucesión de Oswaldo Cruz. Chagas obtuvo la primera clasificación y los trabajos que había publicado sobre la nueva enfermedad, especialmente
uno llamado Memorias do Instituto Oswaldo Cruz en el agosto de 1909 tuvo bastante peso para su selección.